no nos alargamos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Genial. Sí, sí. Bueno, como siempre arranco con la presentación. Bueno, algunos me conocen, yo soy Florencia Donadío, presidente de la Comisión de la Abogacía Joven de Moreno General Rodríguez, que estamos junto con Hernán Ledesma y Pamela Ferrán en la comisión. Y bueno, en esta oportunidad decidimos hacer una reunión conjunta con Género, con la participación de Debo, que es la directora del Instituto de Género, así que muchas gracias, Debo, por sumarte a la propuesta y apoyarnos siempre. Y bueno, en esta oportunidad invitamos a Sonia López, que también integra el Instituto de Género y además el Instituto de Derecho Penal Juvenil, y a Josefina Sanel Mazuco, que es de La Plata. Ella es de La Plata, ambas son especialistas en género. José es además presidenta de la Comisión de la Abogacía Joven de La Plata y del Colproa. Y bueno, ambas apoyaron para estar hoy acá, así que bueno, les agradezco mucho, chicas, por estar, gracias, y gracias a todos los que se sumaron, porque me parece que es un tema súper importante, que no solo los jóvenes tenemos que tratar, sino todos los matriculados y todos los colegas y las colegas, que si bien pueden hacer o no hacer violencia de género, siempre nos toca algo de género, y es importante estar a las alturas de las circunstancias. Así que bueno, yo los voy a dejar con Hernán, que va a moderar, pero bueno, quería darles la bienvenida y agradecerles especialmente. Muchas gracias. Bueno, les damos la bienvenida, le damos la bienvenida a todos y a todas. Y bueno, como ya Flora presentó a las disertantes, la verdad que son todas amigas de la casa, muy buenas profesionales. Y quisiera sumar también a lo que dijo Florencia, que si bien es verdad que en la mayoría de los casos a todos nos llegan causas por tema de violencia y de género, también es muy importante esto, digamos, el encuentro en esta oportunidad, que es sobre el tema de la perspectiva de género para el ejercicio de la profesión. Creo que todos, hoy justamente a la tarde estábamos hablando con Sonia sobre ese tema, y es muy importante estar preparados y formados, ¿sí? Bueno, yo termino acá y les doy paso a las chicas para que puedan comenzar con su exposición. Bueno, muchísimas gracias, Florencia, Hernán, Débora, Sonia, Claudia, que está atrás también. Muchísimas gracias por la invitación al Colegio de Abogados y a la Comisión de la Abogacía Joven de darnos este espacio para poder hablar de esta temática que tanto hoy nos conmueve, y tenemos una segunda pandemia también que nos está atravesando. Y para arrancar, iba a pasar un video que lo tomo como un disparador de esta temática, y me gusta, bueno, buscar cosas del lugar, y encontré, bueno, un video por ahí justo que lo hizo la Municipalidad de Moreno, que, bueno, dura 1 minuto y medio, que es para que lo podamos ver y en base a eso empezar a explicar qué es esto de la violencia de género. Así que voy a pasar a compartir pantalla. Eh, Uy, ahora... Ay, se me perdió a mí ahora. Acá está. Ahí está. No sé si lo ven. ¿Se ve? CBC. Bueno.
Ay, perdón, me estaban diciendo que no se escuchaba el audio, yo no sabía, no veía el chat, pero bueno, el video tenía justo abajo el subtítulo, así que no sé si lo pudieron seguir igual, discúlpenme. La verdad que me pareció importante pasarlo porque, bueno, justamente lo hizo la Municipalidad de Moreno, o sea, justo el ámbito de donde nos toca hoy dar esta charla, y por eso me pareció importante porque es un disparador donde podemos ver determinadas situaciones que ahora vamos a empezar a explicar de los tipos de violencia y modalidades que existen. Ahí sí se me escucha, ¿no? ¿Ahora sí? Sí, sí, se te escucha. Ahora se escucha. Ah, bien. Bueno, genial. Bueno, y como otro disparador también importante para arrancar a hablar de la violencia de género es un poco hablar de los números, de qué nos dicen las estadísticas. Yo siempre utilizo las estadísticas del Observatorio de Mumalá, que son bastante actualizadas en cuanto a femicidios que hubieron este último año. Y la verdad que los números nos impactan cuando empezamos a ver que desde lo que empezó el año hoy hay 227 femicidios. Pero ¿qué es esto de la violencia de género? ¿Qué es la violencia de género? Como la violencia de género justamente lo que tiene que ver es cuando hay una asimetría de poder, que el varón se arroga respecto de la mujer, cuando hay una subordinación del varón hacia la mujer. El concepto género lo tenemos que diferenciar del concepto de sexo, que es un concepto biológico. El concepto género es un concepto cultural, que es un concepto que viene justamente a mostrar las construcciones, a construcciones sociales y culturales que se van desarrollando. ¿Qué diferencia hay cuando nosotros hablamos de la violencia familiar o la violencia de género? Bueno, como bien dije, la violencia de género es aquella que se ejerce por ser la condición de mujer y el colectivo LGTBIQ+. Y la violencia familiar es aquella que se da cuando se ejerce contra cualquier miembro de la familia. Entonces, si nos basamos en el marco normativo que tiene la provincia de Buenos Aires, la ley 12.569 habla de violencia familiar. No habla de violencia en sí de género, habla de violencia familiar. La ley de violencia de género, podemos utilizar la 26.485. Es importante también ver cómo socialmente se han construido diferentes estereotipos o roles de género que espera la sociedad de determinadas. Por ejemplo, a la mujer se le espera un rol de maternidad, de cuidado, y al varón el hombre proveedor. Esto no quiere decir que esto solamente afecta a las mujeres, sino también afecta a los varones, porque muchas veces están inmersos en este sistema cultural y social que hace que también, por ejemplo, al hombre no se le permite llorar, al hombre, si no trabaja, en muchos lugares se los considera como que no pueden traer los alimentos, entonces no son proveedores. Entonces, estas cuestiones que también se llaman micromachismo, están arraigadas socialmente porque justamente culturalmente nos enseñaron que la mujer tenía la función de maternar, de cuidado, de que la mujer tenía que ser madre y el hombre tenía que tener la función de proveedor, de dar los recursos a la familia y ser quien cuidaba. Ahora bien, vemos en el ámbito, sobre todo jurídico, ¿qué son los estereotipos de género? Bueno, los estereotipos de género son esas imágenes sociales generalizadas que se tiene, que la tiene tanto la justicia como la administración pública también, pero estos estereotipos, si nosotros no los arraigamos justamente, hace que las mujeres no puedan tener acceso a la justicia. Entonces es importante conocer en los procesos judiciales, cuando vemos estos estereotipos, que hacen también a los discursos legales y jurídicos. ¿Qué hacen estos estereotipos? Es transmitir una imagen justamente de inferioridad o subordinación de las mujeres hacia los hombres. ¿Y qué tipo de estereotipos conocemos? Bueno, está el estereotipo de la mujer honesta, que es aquella que se investiga justamente a la mujer por sus conductas o antecedentes, como por ejemplo, ay, qué pollerita cortita tenés, con esos estereotipos que vemos muchas veces, ya sea también en los medios de comunicación o en las sentencias judiciales. La mujer mendaz o mentirosa siempre se desconfía de sus palabras, se
duda de sus dichos o siempre es investigada. La mujer instrumental, que se dice que la mujer utiliza ese instrumento para lograr otros fines, como por ejemplo el síndrome de alienación parental, que sabemos que no existe, que no está avalado tampoco mundialmente. Es una terminología que utilizó un psiquiatra que instaló los casos de abuso sexual, que se considera que la mujer le llena la cabeza a sus hijos sabemos que los niños no mienten, los niños generalmente nos quieren transmitir algo, lo dicen, o sea, lo expresan de alguna forma y lo expresan con sinceridad. La mujer corresponsable, que es aquel estereotipo en el cual, por ejemplo, en una situación de abuso sexual se considera que la madre es responsable. En estos casos nosotros tenemos que analizar y pensar, o cuando nos vienen a contar un relato, la forma, el contexto general de esa situación, porque muchas veces también esa mujer está atravesando también algún proceso de violencia. Lo estoy diciendo, por ejemplo, en un caso de abuso, cuando vienen, la madre es cómplice, sí, pero también ella está atravesada en muchas cuestiones sobre algún proceso también de violencia que yo no veo el chat, quiero avisar eso por las dudas, Flor, porque yo hablo y no veo el chat porque tengo la pantalla compartida. Y la Perfecto. mujer... Quédate Sí, tranquila está que cualquier bien. cosa que llegue a haber alguna consulta o algo, lo vemos, Dale. ¿sí? Después, lo que tiene que ver con la mujer fabuladora también es esta mujer que exagera, que fabula, que tiene algún problema psiquiátrico. Todas las cuestiones que nosotros encontramos en las diferentes sentencias, que a veces vemos que nos horrorizamos tanto y salimos a intentar modificar estas cuestiones. Entonces, ¿qué dicen las convenciones y las leyes sobre estas de los estereotipos? Bueno, la Convención de Belén do Pará dice que el derecho de la mujer a ser valorada y educada, libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en concepto de inferioridad o subordinación. La 26485 también habla que nosotros tenemos la obligación de remover esos patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres. Y la CEDAW habla de modificar estos patrones socioculturales. ¿Por qué empecé a hablar de estereotipos? Porque nosotros justamente en su mayoría creo que somos abogadas o abogados o abogades, tenemos la obligación de remover estos estereotipos, intentar trabajar para eliminar estas prácticas que encontramos cotidianamente en el sistema judicial o en la administración pública, que también todavía las seguimos encontrando. Por eso es importante las capacitaciones y celebro, y la verdad que a los chicos de la comisión que traigan esta temática y hoy nos convoque esta charla. Entonces empecé, bueno, ¿cuál es el riesgo? Justamente es la denegación del acceso a la justicia de las mujeres, en muchas oportunidades el sobreseimiento en algunas causas, como por ejemplo podemos utilizar el caso de Lucía Pérez, de Mar del Plata, la falta de sanción de los agresores, la falta de concesión de medidas de protección en tiempo y forma. No quiero centrarme en la legislación porque sé que muchos ya la conocen o muchas ya la conocen. Lo que vamos a hacer es una referencia así de las leyes que hay para luego ir a buscarlas, porque la idea es que ustedes acá se lleven herramientas prácticas para el ejercicio profesional. Así que bueno, para conocimiento está la Convención de la CEDAW, que la Convención de la CEDAW en un primer momento no habla de violencia en sí contra las mujeres, lo que hace es hablar de discriminación, o sea, es una eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Recién la Belén do Pará nos viene a hablar de esta situación de violencia estrictamente contra la mujer, y tenemos las 100 reglas de Brasilia para acceso a la justicia, que justamente habla del acceso a la justicia en lo que tiene que ver con la interseccionalidad, en cuestiones étnicas, de personas con discapacidad, cuestiones de la diversidad sexual, la edad. Bueno, esas son cuestiones que hay que tener en cuenta también cuando abordamos estas temáticas. Luego tenemos la ley 26485, que lo que hace es un análisis más exhaustivo de lo que es la violencia, no solamente la analiza desde el ámbito privado, que era lo que antes conocíamos, o sea, la violencia era en el hogar y tenía que quedar ahí y solamente era conocida por la pareja y no podía salir. Bueno, no, la 26485 viene a abordar esta cuestión de lo público y lo privado, reconoce diferentes tipos y modalidades de violencia, que ahora vamos a hacer una mención de cuáles son, que estos últimos años, gracias a los avances que hubo incorporaciones en lo que tiene que ver con los tipos y modalidades. Menciona cuáles son las prácticas también para cada uno de los ministerios y la administración pública que tienen los deberes de trabajar sobre las violencias,
Y por último tenemos también la incorporación que tuvo actualmente en el año, pues yo ya lo hace poco, pero en el año 2012, ya pasó hace un tiempo, que es que si bien no está propiamente dicho en el Código Penal de la palabra femicidio, sí incorpora en el artículo 80 los agravantes en el inciso cuarto y en el 11 sobre lo que tiene que ver en aquellos casos que pudieran, bueno, justamente por codicia, odio racial, religioso, de género, o la orientación sexual, identidad de género, su expresión, y el 11 a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Todavía a veces en algunos ámbitos de la justicia penal, no quiero poner a todos en la misma bolsa, cuesta la aplicación de estos incisos, sobre todo del 11, en lo que tiene que ver con cuando mediare violencia de género. Y bueno, y como expliqué al principio, la ley provincial que es la 12.569, que lo que hace es justamente hablar de violencia familiar. O sea, habla de un grupo familiar que incluya a los cónyuges, concubinos, padres, madres, abuelos, hijos, nietos, tías. O sea, no incluye parejas o exparejas como la 26.485, que habla de una violencia doméstica en sentido más amplio. ¿Cuáles son los tipos? Bueno, tenemos la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, económica, patrimonial, la simbólica y la última incorporación, que es la violencia política. Esto está bueno repasarlo porque muchas veces cuando uno va a hacer la denuncia, lo primero que te dicen es, ¡ay, te golpeó! Hay una violencia que se ve aún menos, que es la violencia psicológica, que es todavía la que afecta, o sea, en el 99% de los casos de violencia hay violencia psicológica. Y es una violencia que es difícil de probar, es difícil cuando uno va a realizar la denuncia, que sea la misma tomada. Y lo primero que te buscan o preguntan en las comisarías es, ¿dónde está el golpe? ¿Dónde está el moretón? Y no es la única violencia. Tenemos la violencia económica, que muchas veces hay muchas mujeres que han estudiado carreras, y se dedicaron toda su vida al cuidado personal y no han podido salir a trabajar por una cuestión de dedicarse a la crianza de los hijos, o que el marido esconde bienes. Tenemos varias situaciones o casos que también hay una violencia económica y patrimonial que no es muy conocida o trabajada. Y luego tenemos las diferentes modalidades: la violencia doméstica, la violencia laboral, la violencia institucional, la violencia contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica, la violencia mediática. Yo creo que esto se ve continuamente, que ahora por suerte un montón de publicidades o propagandas han ido modificándose, que vemos, por ejemplo, la más conocida, el Mr. Músculo, como que el hombre todo lo puede y la mujer era la que tenía, ahí lo vemos clarísimo, como empezamos a ver el video, que la mujer era la encargada, bueno, de limpiar, de los quehaceres de la casa, y el hombre era el que tenía la fuerza. La violencia en los espacios públicos, también, que la vimos al final del video, por eso me pareció importante el video de Moreno, el acoso callejero que sufrimos diariamente todas las mujeres y los LGTBI también, que todo el tiempo pasamos por una obra y nos dicen algo, que vamos por la calle, que no nos animamos a andar de noche solas, que nos subimos a un remis y le escribimos a una compañera que vamos en el remistal para que sepan cuando llegamos a nuestras casas. Y la violencia política contra las mujeres, que recién ahora estamos viendo un cambio que se ve muy de a poquito. Lo vemos también en el Poder Judicial, que en la mayoría de los extractos de la Corte, quienes llegan a jueces son hombres. A las mujeres todavía tienen un techo de cristal que no pueden pasar, que estamos intentando modificar. Y también lo vemos en los partidos políticos, cuánto nos cuesta a las mujeres también llegar a cargos de mayor jerarquía, y que muchas veces también nos vemos limitadas a poder pasar esto por el cuidado de si tenemos hijos, si no tenemos hijos, o cuando vamos a lo que dice que ahora al final vamos a contestar las preguntas. Perdón, no sabía si el chat se escuchaba. Te voy viendo la cara a vos, Hernán, te veo a vos nada más. Así que anda avisándome. No hay ningún problema. Dale. Y ahora bien, bueno, ¿cómo abordamos la situación de justamente que nos convocaba, que era herramientas para el ejercicio en cuestiones de violencia? Bueno, ¿qué pasa si a nosotros nos llega una persona para patrocinar víctima de violencia? Tenemos que tener en cuenta diferentes tips para poder tomar esa entrevista. No es un caso
común de todos los días que nos llega al estudio, como sería un accidente, una sucesión. Es una situación que hay que abordarla y tener diferentes herramientas para poder tomar una entrevista con una persona que es víctima de justamente violencia de género. Entonces, para mí, los tips que como que siempre nos gusta recomendar o dar es primero tener un lugar que sea confortable, no estamos en un gran estudio jurídico, sino un lugar que sea íntimo, que esa persona se pueda sentir íntima para poder hablar. Por ahí, si hay 200 personas alrededor, es difícil que una persona que es víctima de violencia se quiera abrir, entonces necesitamos un espacio confortable para que la víctima que quiere comentarnos alguna situación de violencia se sienta cómoda para poder contarnos su situación. Esa entrevista tiene que ser empática, o sea, nosotros tenemos que ponernos todo el tiempo en el lugar de esa otra persona que se nos viene a nuestro estudio jurídico justamente a contarnos una situación de violencia, donde no tenemos que estar como culpabilizándola o haciéndola sentir responsable de esa situación, porque muchas veces nos sucede que dice, no, bueno, pero yo me tendría que haber ido y no me fui. Entonces es mi culpa. No, tenemos que hacerle entender que ella no es culpable de esa situación que vivió. Justamente hay algo que por ahí no lo puse, que lo tendría que haber puesto, que es el ciclo de la violencia, que hay que explicarle a esa mujer que está atravesando un ciclo de la violencia, porque que viene, no, pero lo perdoné y me trajo chocolate y la verdad que estamos bien y yo fui la que me fui, pegué el portazo y él no me quiso hacer esto. Bueno, hay que explicarle que hay un ciclo de la violencia en el cual ella está inmersa, que hay que ayudarla a que se sienta cómoda y no es solamente la escucha como la escucha así de oír, sino lo que significa justamente la escucha activa, percibir las emociones de la otra persona que nos viene a comentar su situación de violencia, ponernos en su lugar, explicarle que el ciclo de la violencia sí, hoy te perdona, mañana esto te perdona, perdón. Hoy lo perdonás, mañana vuelve la situación de explosión, después viene la luna de miel y después todo ese ciclo vuelve a empezar una y otra vez. Entonces hay que hacerla sentir empoderada, hay que hacerla sentir que no es responsable de esa situación. Hay que ser respetuosa con los tiempos, no preguntarle todo el tiempo, o sea, toda la situación, ¿y cómo te pegó? ¿Y dónde? ¿Y te pegó fuerte? O hay que darle el espacio para que ella nos pueda contar, o ella nos pueda contar cómo se siente, qué es lo que nos quiere transmitir o informar de esa situación de violencia. No hay que revictimizar, o sea, no hay que volver a preguntar y repreguntar sobre la misma situación, ver si también la persona que vamos a patrocinar en un momento tiene una situación que se quiebra, que no puede seguir hablando, ofrecerle un vaso de agua. Por ahí uno dice, sí, obvio, pero bueno, son cosas que por ahí en una entrevista hay que tener en cuenta, que tiene que ser una situación que para ella tiene que ser confortable para no justamente revictimizar. No prejuzgarla, muchas veces dice, ay, pero ¿por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué no te separaste? Pero te hubieras ido. Y no es fácil de que voy, me separo y ya está. No, hay toda una situación que hay que acompañar. Por eso es bueno a veces que estas cuestiones sean abordadas de diferentes aristas. Con el patrocinio solo no vamos a solucionarle las cosas de esa mujer que nos viene a ver para pedirnos que nosotras la acompañemos en este proceso. Es importante también trabajar interdisciplinariamente, poder reforzarnos si hay organismos públicos que den, por ejemplo, acompañamiento en el ámbito psicológico, trabajadoras sociales, ver qué más necesita, porque por ahí no necesita el patrocinio solo, necesita otra cuestión, porque muchas veces no tiene las herramientas para, por ejemplo, lo que nos está pasando mucho en los casos de violencia que estamos viendo en la pandemia, sobre todo la cuestión económica. El hombre es el sostén económico de la familia y no puede salir de esa situación porque si se va sola, no tiene dónde vivir, bueno, entonces por eso hay que acompañar y preguntarle a esa persona qué es lo que necesita y qué es lo que nosotros podemos abordar de diferentes perspectivas y organismos que también están colaborando en la temática o buscar otros recursos. Ahora bien, bueno, ¿qué tengo que tener en cuenta como también para las cuestiones previas al proceso? Primero, ¿qué consideraciones especiales tengo que tener en cuenta? Si de este relato también surge alguna, por ejemplo, alguna cuestión de interseccionalidad, como hoy mencioné, las personas con discapacidad, diversidad sexual, edad, cuestiones étnicas,
hay que tener en cuenta si en ese proceso judicial necesitamos alguna otra cuestión además de lo jurídico. Por ejemplo, en las cuestiones técnicas necesitamos un intérprete. Si va a entender el proceso judicial, por ahí podemos llegar a necesitar un intérprete en cuestiones con personas con discapacidad. Puede ser también que necesitamos alguien que haga un acompañamiento en el proceso judicial. Por ejemplo, en un caso de una persona con autismo o con una persona con discapacidad, podemos llegar a necesitar de un organismo también que haga ese acompañamiento en el proceso para entenderlo, para poder explicarlo también. También tener en cuenta qué medidas voy a iniciar. Nosotros estamos muchas veces acostumbrados como profesionales de mencionar las medidas de la 26485 o de la ley 12.569. También tenemos que ser creativas o creativos al momento de pensar las medidas. Por ahí las medidas de la ley 26.485, que no son taxativas, podemos inventar y crear nuevas medidas, no alcanzan, y por ahí tenemos que inventar nuevas medidas creativas para poder abordar este proceso judicial. No sé, consigna policial para él y para ella. Muchos habló, por ejemplo, para lo patrimonial de, bueno, ahora estamos en pandemia, pero hubo un fallo conocido donde a él le gustaba ir a la cancha, entonces no le pasaba los alimentos, no le daba la compensación. Bueno, no vas a la cancha, no puedes entrar más a la cancha de fútbol, le retiraron el carnet de socio, hasta tanto abone esta cuestión. Por eso, o no puede salir del país, estoy pensando en la violencia económica, ¿no? Entonces hay que pensar como medidas novedosas o creativas para poder abordar estos procesos. También tenemos... Incluso, José, perdón que te interrumpa, también viste que en Rosario y creo que también en otro departamento judicial de acá de la provincia se tomó como medida de que, bueno, que directamente la municipalidad no le extendiera el registro de conducir. Que eso también está bueno, ¿viste? A la hora de renovar te piden a ver si tenés antecedentes en cuestiones de género. Perfecto. Exacto. Eso, es una buena medida. Perdón por interrumpir. No, está bárbaro, todos los aportes suman, cualquiera que quiera hacer algún aporte, porque no veo a nadie, perdón. Sí, no, están Suma. haciendo algunas preguntas, pero como habíamos quedado que las ibas a responder al finalizar, las leemos al finalizar la Bueno, exposición, ¿te parece? como ¿Dale? quieran, dale, así le damos el tiempo también a Buenísimo, Sonia, dale. Después, dale. bueno, para analizar justamente, para presentar las medidas o tener en cuenta qué hacer ante este proceso, hay que tener en cuenta el contexto, bueno, la vulnerabilidad, qué personas están involucradas, esto de la discriminación múltiple, la interseccionalidad, qué marco jurídico le vamos a dar, qué derechos están en juego, cuál es el impacto, porque muchas veces uno considera, me estoy dando cuenta que estoy hablando en masculino y no sé por qué, siempre hablo O, A, E y hoy estoy con el masculino, perdón, el lenguaje es importante también. Una a veces considera, ahí está, que creemos que lo mejor para esa persona a patrocinar es excluirla del hogar. O, perdón, o que se quede ya en el lugar y excluir al agresor. Y muchas veces, capaz que la persona que vamos a patrocinar no quiere quedarse en ese lugar porque le trae recuerdos, le trae momentos y quiere otra cosa. Por eso es importante que pensemos las medidas en conjunto con la persona que vamos a patrocinar. También es importante la reparación, o sea, reparar ese daño. Y cuando hablo de reparación, no hablo de una reparación en cuestión de sentido pecuniario solamente. Creo que en muchas situaciones, a veces de violencia, esa persona pierde desde las cuestiones laborales, las cuestiones hasta educativas, es por ahí un adolescente o una persona que recién está empezando la universidad. Entonces, pensar medidas de reparación que incluyan no solamente la cuestión pecuniaria, sino también lo que ella considere, cuál es la voluntad, o sea, lo que considera para haber reparado ese daño. Obviamente que no va a poder volver al estado anterior en cuanto a lo que genera, en lo que tiene que ver con salud mental, pero sí mejorar la vida de más mujeres o personas que nosotros podemos hacer a través de nuestro patrocinio. Y algo que pasa mucho también cuando empezamos estas causas de violencia es la cuestión de la multiplicidad de fueros. Veo que estoy atrasada o sea, voy como una diapositiva atrás. ¿Qué es lo que tiene que ver con la multiplicidad de fueros? Que si nosotros por ahí hacemos una denuncia que genera lesiones, tenés la denuncia de lesiones por un lado,
la denuncia de responsabilidad parental, o sea, las cuestiones de denuncia de responsabilidad parental por el fuego de familia. Entonces en un momento nos encontramos con una multiplicidad de causas o de denuncias que se hicieron en penal y después tenés que andar. Entonces es importante que nosotras como profesionales también preguntemos en estas primeras entrevistas si ya denunció anteriormente, si tiene antecedentes, o buscar nosotras mismas, ya sea en receptoría, bueno, que tiene que ver con el Ministerio Público Fiscal, si hay otros antecedentes también, cuestiones penales, porque esto nos va a ayudar también a abordar la situación de violencia de todo el contexto que es lo que veníamos hablando. Y es importante que en aquellos casos donde hay multiplicidad de denuncias, poder nosotras como profesionales también solicitar la acumulación de estas causas. También en lo que tiene que ver, por ejemplo, cuando hay solicitudes de mediaciones o audiencias conjuntas, también otra de las recomendaciones que nos gusta decir es la cuestión de oponernos a esas mediaciones o audiencias conjuntas cuando desde los juzgados se solicita, a veces hasta con 15 minutos de diferencia, que hace que, bueno, ahora por la pandemia no se da, pero antes lo que pasaba era que se cruzaban en el juzgado, si bien no tenían la misma hora, se cruzaban y generaba situaciones de violencia o hasta cuestiones emocionales a la persona que se iba a patrocinar. Yo no quiero seguir porque le quiero dar el espacio a Sonia de que ella hable del proceso, pero a ver, ¿cómo era dejar de compartir? Está bien, Josefina. Está bien, Josefina. No hay ningún problema. Terminá y yo continúo con el ámbito local. No hay problema. Dale, si querés empezar, yo de última voy metiendo bocado. Empezá a contar cómo es la denuncia, pues si no me iba a meter con eso. Bueno, primero voy a saludar, buenas tardes a todos, veo muchas caras conocidas, compañeras de trabajo, compañeros de estudio, así que les agradezco mucho la participación, y compañeras de mesas locales ahí de Rodríguez, de otros lugares, así que también quiero agradecerles a la Comisión de Jóvenes por la convocatoria y obviamente al Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez que nos da este espacio y esta libertad también para hablar todo lo que necesitamos transmitir. Bueno, yo como es muy viernes, no los quiero aburrir, hay muchos profesionales, ya la otra vez que diserté en el Instituto de Género y Diversidad del colegio, estuve hablando acerca del marco legal que es importantísimo. Josefina estuvo haciendo una reseña recién respecto, obviamente que las voy a nombrar, también el marco legal de la ley 26485, la de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que se desarrollen sus relaciones interpersonales, y la ley de violencia familiar 12569 y su modificatoria en la 14509, que a medida que vamos ir pasando ahí un PowerPoint, yo voy a ir explicando cómo se da en el fuero local, digamos en el departamento judicial Moreno General Rodríguez. Pero también quería decir que estas leyes, sobre todo la 26485, que tienen rango constitucional, que son leyes que refieren a los derechos humanos, por eso justamente la importancia, como son también las convenciones internacionales que son pilares, digamos, de esta ley, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la Convención de Belém do Pará, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que se dictó en las Naciones Unidas, allá por el año 1979, y que se ratificó en el año 1985 en nuestro país. Y está incorporada en nuestra Constitución en el artículo 75, inciso 22. Por eso de ahí arranco que este tema de la violencia contra las mujeres y el colectivo, yo ya lo incluyo al colectivo LGTB, Q+, ¿no? Constituye una violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, sobre todo. Bueno, las referencias ya la desarrolló muy bien Josefina, y simplemente también remarcar que a través de esta ley hubieron muchos cambios destacados en el campo penal, por eso, pero la ley
es claro que no se puede usar para crear nuevas figuras, ¿no es cierto? Eso lo dice el artículo 41 de la misma ley 26.485, porque de lo contrario se estaría vulnerando el principio de legalidad. Entonces, sí puede servir, como decía, para definir la constitucionalidad y la convencionalidad de algunas disposiciones, como fue en su momento la eliminación de la posibilidad del avenimiento, que ya fue derogado, el artículo 132 del Código Penal. También hubo modificaciones en los delitos de abuso sexual, simple, gravemente ultrajante, con acceso carnal en el artículo 119 del Código Penal. O en el caso de abuso sexual en situación de inmadurez sexual de la víctima, que era el estupro, del artículo 120. También en el rapto hubo modificaciones, todas incorporadas posteriormente a la sanción de la ley. Estos delitos forman parte de los casos de violencia sexual definidos por esta ley que estamos analizando, ¿no es cierto? Y vuelvo a repetir, su comisión implica una grave violación a los derechos humanos de las víctimas, porque son derechos que por su naturaleza son irrenunciables. Eso es lo que hay que tener bien claro, y no pueden ser objeto, volver a repetir, de mediación y de transacción alguna. Eso a veces en el inicio del ejercicio de la profesión, por ahí subestimamos, y hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Que en la parte procedimental quedan prohibidas las audiencias de mediación y de conciliación. Eso es importante por los juzgados de familia, es importante porque a veces las causas penales también se remiten a la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos, a las ORAC. Entonces, me ha pasado que han pedido una mediación ahí, resulta que es una causa donde media violencia de género, está totalmente prohibido. A veces se pasa, entonces hay que estar muy atento a esto. Es importante hablar, vuelvo a recalcar en el valor de la denuncia. Obviamente que no toda persona que viene a vernos a veces está preparada. El momento de denunciar es un momento crucial, porque primero y principal, yo siempre digo no subestimar. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona viene, dice, denuncio, me dan las medidas cautelares y después ya pasa. No. Yo siempre les decía a las mujeres que acompañaba, tanto en la dirección de políticas de género, bueno, y en el ejercicio de la profesión, que no es así. Justamente ahí es donde hay que tener, prender las alertas. Con mayor intensidad está el peligro. ¿Por qué? Porque una medida cautelar, obviamente que después hay que notificar, y en el momento de la notificación es donde se agravan, siempre se agrava y el peligro existe. Es un papel, obviamente, que dice pero ¿cuántas desobediencias tenemos estadísticamente? Entonces, por eso justamente hacer hincapié en que en ese momento es crucial para el cuidado. Bueno, y después es importante el sentido de la denuncia, porque hubieron causas que también me tocó atravesar en el departamento de Moreno General Rodríguez, donde hay que precisar, digamos, a las mujeres en caso de homicidios cometidos por mujeres hacia sus agresores, sirve como causal justamente del artículo 34, incisos 6 y 7, que es del Código Penal, que es la legítima defensa, ¿no es cierto? Es importante que esté la denuncia. En ese sentido fue motivo para que se les pueda, hay un fallo incluso en la provincia de Buenos Aires, me acuerdo en el año 2009, donde se absolvió a una mujer justamente por el delito de homicidio de su cónyuge, porque había una concurrencia de hechos de violencia, pero con justamente la prisión de la legítima defensa a través de las formas probatorias, que una de esas es la denuncia. Aparte, yo digo siempre, la denuncia queda ya el precedente judicial, que es también muy importante para dictar otro tipo de medidas.
Bueno, en un principio también volver a recalcar sobre la ley ahora de violencia familiar 12.569 y su modificatoria en la 14.509, que está muy clara, que en los juzgados de familia, cuando se presenta una situación de violencia, como decía Josefina, dentro del ámbito familiar, es donde justamente acude al juzgado. Ahora con el PowerPoint vamos a ir viendo cómo es el trayecto de esa denuncia. Y hay que destacar que son obviamente las mujeres y niñas, la gran mayoría atravesadas por este tipo de violencia. Y hay que atender, digamos, a dos cuestiones que emergen también, yo vuelvo a remarcar, el acceso a la justicia y la revictimización, que hay que tener en cuenta, digamos, y que la ley así lo reza, ¿no? Son dos obstáculos que deben atenderse y la ley dispone por eso la gratuidad de las actuaciones y el patrocinio jurídico especializado, que tienen que ser oídas por el juez o la jueza, tienen que recibir la protección judicial urgente y preventiva. También el derecho y la protección a su intimidad está expresamente aclarada en la ley, recibir a la información del estado de las actuaciones y a la amplitud probatoria. En esto de la amplitud probatoria, yo quería manifestar que en el fuero y en el Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez, en la Fiscalía número 5, se pueden presentar todos los certificados, digamos, los precarios médicos, incluso otorgados en cualquier unidad sanitaria, que se le da la validez que tiene que tener ese precario, aunque no sea hecho por el cuerpo médico forense. Así que la amplitud probatoria obviamente que es importantísima. Yo digo siempre aportar, ayudar, como decía Josefina, y vi que por ahí había una preguntita de la acumulación de causas. Obviamente que siempre nosotros como profesionales lo que tenemos que hacer es asesorar respecto a no hacer una denuncia tras otra, porque obviamente que el proceso es dinámico y van a ir sucediendo muchos hechos a lo largo de nuestra atención. Pero hablando con las personas de los juzgados, siempre me relatan que lo ideal es trabajar siempre obviamente que sobre el mismo expediente. ¿Por qué? Porque se realizan un montón de denuncias que van a distintos expedientes y por ahí se pierde el correlato. Entonces nosotros como abogados o también abogadas y también gente que sé que está integrando ahora esta charla, que trabajan en algunas instituciones, lo bueno es ir presentando los informes para tener que el juzgado tenga la situación actual de la persona que está atravesando violencia. ¿Cómo es importantísimo? Aparte, el caudal de causas es imposible para los 3 juzgados que tenemos, solamente 3 juzgados en el departamento. Entonces digo que la importancia de ir explicando, nosotros trasladando toda esa situación, a medida que van avanzando, porque no nos olvidemos que también hay una palabra que para mí es fundamental, que es la corresponsabilidad. Tenemos una corresponsabilidad en esas situaciones que atendemos, entonces es importante, somos auxiliares de la justicia y tenemos justamente que dar luz para que se puedan dictar todas las medidas que la situación amerite. Bueno, y si querés ir poniendo, Hernán, ¿querés poner vos así ya vamos mirando? A ver, dame un segundo. Mientras voy diciendo que obviamente... ¿Vos bajar, ¿no? ¿Cómo? ¿Vos lo tenías listo ahí para subirlo? A ver, voy probando. Mientras...
Perdón, Sonia, quería sumar Sí, algo que también mencionaste. suma. No sé si lo vas a abordar después, así que por eso no sabía si meterme o no. El tema de la amplitud probatoria, también quería sumar. El tema del testimonio de la víctima, que muchas veces nos pasa que en estas situaciones, como sucede dentro del ámbito privado, en algunas situaciones, no en todas, como vimos hoy, también existe la violencia en el ámbito público, muchas veces tenemos solo el testimonio de la víctima, o sea, no tenemos moretón porque es lo que nos piden cuando vamos, lo digo así fuerte, pero para que lo pensemos en conjunto, ¿no? No tenemos, entonces, tenemos el testimonio de la víctima, entonces también es importante cuando hablamos de la amplitud probatoria, y también es importante lo que nosotras como profesionales del derecho, resguardar ese testimonio de la víctima, que a veces solamente tenemos eso, y por ahí sí tenemos un mensaje de diferentes departamentos judiciales donde empezaron a admitir las capturas de pantalla también de los WhatsApp. Por eso también mencionaba como esta amplitud probatoria de cuando no tenemos nada, tenemos el testimonio de la víctima. Nosotros fortalecer en nuestros escritos judiciales este testimonio, ya sea con que también, no sé, si la víctima tiene el relato de alguna compañera que pueda ir a testificar, alguna asistencia también que esté haciendo acompañamiento psicológico. Fortalecer el testimonio de la víctima es muy importante también cuando no tenemos otra prueba que podamos acompañar, pero sí sepamos que tenemos esta amplitud también de lo que tiene que ver con las capturas de mensajes y eso. Perdón. Exacto, y también que hay muchos fallos con respecto a las capturas de Facebook, por ejemplo. Yo ahora en el final de este PowerPoint le agregué 2 links con fallos y jurisprudencia a nivel nacional, que están muy buenas, son nuevos algunos, digamos, novedosos, todos con perspectiva de género. Y lo importante, quería agregar a lo que manifestaste, es la parte de testigos. Eso, cuando uno o presenta un escrito o se hace la denuncia, aportar ya testigos, número de teléfono, ahora con el tema del aislamiento, el número de teléfono, porque he visto en muchísimas situaciones que hacen las audiencias telefónicas, entonces ya con eso avanza más rápido y se pueden dictar las medidas cautelares con mayor celeridad. Bueno, esta es la ruta crítica más o menos para entender cuál es la ruta que tiene una denuncia en el departamento judicial nuestra. Está trabajado sobre épocas normales, digamos, sin aislamiento. De todos modos, en el fin está el link, digamos, donde se hace la denuncia. Y también está con nosotros la comisaria Marcela López, que es del área de género, porque la vi por ahí, es el área de género de seguridad, es decir, de la policía, que es la que articula con todas las instituciones locales también, que es, la verdad, es de gran ayuda. Entonces, cualquier cosa que haya que agregar después, nos puede sumar a la charla algún otro dato importante, ¿no es cierto?, respecto a esto. Entonces, la denuncia se puede hacer. Ya vuelvo a repetir que es en épocas normales, porque sabemos que la Fiscalía en este momento no está recepcionando personalmente la denuncia. Pero si no, es en una comisaría, en la comisaría de la mujer y la familia, o en todas las comisarías del distrito. Y también se puede hacer en sede judicial, en la unidad funcional número 5, la UFI 5, que está la oficina de denuncias en el primer piso. De estas 2 maneras, entonces, uno puede iniciar una denuncia. Obviamente que en el ejercicio de la profesión preparamos nuestro escrito y presentaremos, ¿no es cierto?, donde corresponde. Así que eso sería como el comienzo, digamos, de la denuncia. Como Josefina más o menos dijo que todo lo que tenía, lo que podía requerir, lo que podría ser útil, no olvidar, obviamente, que en la denuncia que tenga todos los elementos necesarios, repito, para que después pueda plasmarse en el proceso. Entonces, en las comisarías, también nosotros en Moreno tenemos que en este momento, vuelvo a decir, no están en las comisarías por el tema del aislamiento, pero son mujeres referentes en comisaría
que las pone el municipio, es personal municipal, que están en el ingreso de las comisarías, tanto en el comisaría de la mujer como en las comisarías comunes, que están capacitadas para asesorarlas antes y después de realizar la denuncia, ¿para qué es? Para que articular con las distintas instituciones, organizaciones, o bien explicarle cuál es el recorrido que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque en el momento que la mujer hace la denuncia en comisaría, justamente el producto del estrés o de la misma situación está en estado de vulnerabilidad y por ahí ni siquiera leen lo que uno le da, ¿no es cierto?, en la denuncia que dice a dónde se tienen que presentar. Entonces, de ahí se desprende a dos fueros. Una es la Receptoría General de Expedientes, donde va a ser sorteado el juzgado de familia que le corresponda, si ya tiene causa por alguna otra situación o por temas de alimentos, lo que sea, va a traer obviamente ese juzgado, y si no, a la Unidad Funcional de Instrucción número 5, cuando hay un delito de índole penal, ¿sí? A mí me está pasando una situación con esto y quiero trasladarla. Resulta que cuando se hace un informe, por ejemplo, justamente quiero traerlo porque digo, por ahí le puede suceder a cualquier persona. Un informe, se hace la denuncia correspondiente con una trabajadora social, por ejemplo, por una adulta mayor que está siendo víctima de violencia. No me gusta la palabra víctima, yo siempre uso mujer que atraviesa, pero bueno, una situación de violencia. Como tiene un delito, digamos, de índole penal, la denuncia que se hace en comisaría o a través del correo electrónico va hacia sede penal. Pero hay una desconexión después. Desde la sede penal, cuando uno pide en la denuncia las medidas cautelares que las va a otorgar el juzgado de familia, no pasa de una fiscalía al juzgado de familia como comunicación interna. Está costando muchísimo eso. Por lo tanto, hay que continuar, ir mirando por el sistema, mirando en la receptoría si realmente ingresó al juzgado de familia. ¿Por qué es eso? Porque el juzgado de familia es el que tiene que, por ejemplo, dictar una exclusión o una cautelar. Y queda trabajándose ese expediente solamente en el área de la fiscalía y la mujer continúa con su proceso o sea, continúa siendo violentada y no excluyendo a la persona que está violentándola. Entonces, eso es de mucho cuidado, hay que tener atención, y si es así, volver a hacer un informe o lo que fuera, para que se recepte en el juzgado de familia. No tendría que ser así, porque al advertir que hay unas medidas cautelares pedidas, Fiscalía tendría que pasar al juzgado de familia, ¿no? Es una comunicación interna. No está pasando, por eso lo comunico. Bueno, en la Receptoría General de Expedientes, bueno, se sortea. Nosotros tenemos 3 juzgados de familia, el juzgado de familia 1 y 2 que están en Moreno, y el 3 en General Rodríguez. Donde obviamente la persona va a ser, las llaman por teléfono para dictarle las medidas. En este momento se están haciendo casi todas las medidas in voz, ¿no? Por la situación de ASPO. En épocas normales se las llama, se las cita al juzgado, la escucha el equipo interdisciplinario y se evalúa si es restricción perimetral, exclusión del hogar o lo que fuera. Y se notifica a la comisaría. ¿Para qué? Para que sea notificado el agresor, ¿no? Bueno. A ver. En la UFI 5 se le toma declaración testimonial para ratificar la denuncia, si se fue hecha, por ejemplo, en sede policial, y se hace el informe victimológico que se hace enfrente de la UFI 5, es en el Centro de Asistencia a la Víctima.
Ahí es lo que decía Josefina, la presentación de testigos, y desde el Centro de Atención a la Víctima se hacen las derivaciones. Si necesita, por ejemplo, acompañamiento psicológico, que por ahí preguntaban, creo que en el chat, puede ser a salud mental del municipio, o a desarrollo social, si hay alguna otra situación de vulnerabilidad extrema, urgente, o al servicio local, por ejemplo, si hay de por medio una niño, niña o adolescente, ¿sí? Bueno. Esto ya está. No sé por qué me voy para arriba. Bueno, alguien preguntaba qué organismos tenemos. Bueno, acá es muy breve algunos organismos que están presentes en la ruta crítica de Moreno, ¿sí? La Dirección de Políticas de Género, que ahora tiene otro nombre, hay que corregirle, de la Municipalidad de Moreno, la Defensoría Oficial, porque es muy importante para el tema de prórrogas de las medidas, o sea, hay gratuidad en la primera presentación, en la denuncia, pero después en las prórrogas generalmente tienen que ir, obviamente, acompañados por un abogado o abogada. Entonces, obviamente que tienen que acudir a la Defensoría Oficial. Algo importante que quiero agregar acá, que la ley, justamente hablando una vez con una de las juezas, la importancia de que en el mismo escrito que uno presenta ya pida alimento, comunicación con les hijes, si es que digamos, el agresor así lo pueda tener alguna comunicación, ¿no? A través de una tercera persona, obviamente. Todo en ese primer escrito, porque generalmente la violencia económica hace que la mujer tenga que regresar o tenga que dejar sin efecto toda la denuncia. Entonces, importantísimo es que ya se vuelque, si ya tienen o son atendidas a través de alguna de estas instituciones, o si la mujer va a manifestar, que ya lleve, si tiene un recibo de sueldo, que lo aporte, si tiene, eso es lo que decía la jueza, ya para que en esa primera, porque así lo habilita la ley, entonces ella puede munirse de todos esos elementos para dictar las medidas ya, alimento provisorio, todo lo que necesite para la situación. Bueno, en esta, otro de los organismos es PREVI, que es Prevención de la Violencia Familiar. Bueno, ahí justamente, como decía Josefina, cuando se trata de violencia familiar, aborda PREVI. La Subsecretaría de Protección Integral de los Derechos de Niñas y Adolescentes, y bueno, después obviamente que las líneas. Y las organizaciones que son importantísimas, que trabajan asistiendo en el territorio, que tenemos un montón de organizaciones que trabajan, que también tienen apoyo psicológico, acompañamiento, psicológico, y bueno, y algunas otras cuestiones. También es importante, quería decir, que tenemos nosotros en Moreno, grupos de varones, ¿no? Que son grupos socio-reeducativos. Están en algunas organizaciones que están trabajando y también en la Dirección de Políticas de Género. Hay que tener en cuenta, yo cuando trabajé en la dirección, sinceramente, una sola profesional solicitó asistencia psicológica, acompañamiento psicológico, para su clienta. Entonces a veces perdemos la cuenta de que eso no es importante y tenemos herramientas como para poder acompañar integralmente esa situación de violencia. Bueno, estos son los canales de comunicación ahora, donde decíamos que se hacen las denuncias. Y también quiero destacar que en Fiscalía General hay una mesa de acceso a la justicia
que justamente está trabajando muy, muy bien cuando uno como profesional ve que hay alguna, o yo le explicaba a Hernán, le contaba que hay una vulneración de derechos, o que la causa no prospera, o que hay alguna inquietud, entonces hacer un mail a la Fiscalía General y poner en conocimiento de que en tal unidad funcional no está explicar, digamos, toda la situación a esta dirección. Y trabaja muy bien porque trabaja la doctora Chiesi y es muy comprometida, la verdad, que trabaja con mucha perspectiva. Bueno, en este PowerPoint pusimos también las disposiciones relevantes a tener en cuenta, porque son las 100 reglas de Brasilia, que las conocemos, las nombramos, pero por ahí para que también los jóvenes sepan que desde el Poder Judicial hay un compromiso, hay instrumentos legales como que tienen que respetar ciertas reglas, digamos, y que se adhirió, obviamente, el Poder Judicial nuestro. Y después por último le decía que le había agregado esta jurisprudencia, porque la verdad estos links tienen un montón de sentencias que les pueden ser útiles en el ejercicio de la profesión. Más o menos eso es lo que creo yo que por ahí le puede llegar a ayudar. También siempre digo que uno en el ejercicio de la profesión tiene que tratar de trabajar con alteridad, que no es lo mismo que la empatía, ¿no? Sino que tratar de ver el otro en el otro, en el contexto en que se encuentra. No sentir lo que siente el otro como la empatía, sino ese concepto de alteridad hay que trabajarlo como profesionales del derecho que somos. Y bueno, y por último, saber que no existe la libertad si seguimos en un mundo con desigualdades. Es todo, y estamos abiertas a las preguntas. Perfecto, Perdón. muchísimas gracias. Sí. No sé si podía sumar algo, Hernán, que me parece importante. Sí, cómo no, por favor. Perdón, estoy Sí. No, por ahí por ahí Sonia me puede corregir también, porque depende del departamento judicial que se trabaje, pero sí saber que la Corte, a través del Ministerio de Mujeres, también de la provincia y de Nación, lo que hizo durante la pandemia fue extender también todas las medidas cautelares vigentes a través de la resolución 1520. Todas las medidas judiciales que estaban vigentes hasta el momento se extendieron, se prorrogaron sin necesidad de tener que hacer una presentación para poder lograr esta prórroga de las medidas. Y también una de las preguntas que están en el chat, que es sobre la notificación de WhatsApp, esta resolución también habla de esta flexibilidad en los medios de notificación, como es WhatsApp o correos electrónicos. De hecho, en muchas presentaciones, que si bien, bueno, como bien explicó Sonia, excelente, que puede ser a través de la comisaría o una presentación de un escrito judicial, nosotras ya podemos adelantarnos y poner el correo personal, el correo electrónico de la persona a patrocinar. A mí tampoco me gusta decir víctima, por eso digo persona a patrocinar. El correo electrónico o algún teléfono celular, ya para facilitar esa intervención posterior para las personas que se van a patrocinar. Y algo más que quería agregar es que, bueno, también durante la pandemia, otra de las medidas a través del Ministerio de Mujeres fue, al principio de la pandemia, cuando no nos podíamos trasladar, la posibilidad de aquellas personas que se iban, o sea, acá sigue mencionarlo, víctimas de violencia de género, que se puedan trasladar sin ninguna denuncia o imposibilidad, sin tener que dar explicaciones cuando tenían que ir a la comisaría o iban a una audiencia, también se les dio la posibilidad de trasladarse sin esos permisos. Y algo más que quería sumar, que es importante, el tema de los organismos que intervienen. También tenemos la línea 137, que es la línea de la Subsecretaría de Acceso a Justicia, que también sirve para casos de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Y otro recurso que tenemos importante es que es el potenciar trabajo, que podemos articular también en los centros de acceso a la justicia, que era lo que antes era el programa Ellas Hacen. A través del Ministerio de Mujeres se está dando también el potenciar trabajo a mujeres víctimas de violencia de género. Y lo de masculinidades que tomo del chat, es muy importante que se trabaje y que se pueda implementar en todos los municipios. Felicito al municipio también de Moreno, que tiene esta posibilidad, que trabajan en estos talleres.
creo que es importante desde nosotros también desde la colegiación poder dar estos espacios de masculinidades y empezar a repensarnos aquellas prácticas que están tan arraigadas y a veces damos por como normales, ¿no? Naturalizadas. Quería agregar eso, y después el tema de la desobediencia ante los incumplimientos de la medida, no dudar a hacer la denuncia de desobediencia ante los hechos de violencia, y no quería agregar más nada, perdón, no hablo más. Si me dejan Está hablo. bien. Está bien, por favor. Soy fanática, me dejan sigo. Por favor. Sí, respecto a los grupos, vi una pregunta de Analía, y es cierto, por ejemplo, sé que en el departamento de Dolores, ya cuando se dictan las medidas cautelares, también dictan la obligatoriedad de asistir a los grupos. Acá quizás también por ahí las juezas yo creo que estarían abiertas a esa posibilidad, lo que hay que ir acercando, por eso yo digo, todo es cuestión de articulaciones, acercando todos estos precedentes, ¿no? Totalmente. Sí, es una cuestión de también llamarlas a las mesas y bueno, tratar de que de forma articulada se pueda trabajar, tanto del colegio a través del instituto que dirige Débora Galán, que es el de la mujer, género y diversidad, donde, bueno, estás trabajando vos. La verdad que tenés una participación súper destacable porque verdaderamente hay que hacer un reconocimiento a Sonia, que es una de las abogadas, digamos, que se especializa en género, que es la mejor para mí dentro de lo que sería Moreno. Así que siempre súper contento de tenerla, que siempre, cualquier consulta que hacemos sobre género siempre está ahí a disposición. Y obviamente también Josefina, que dentro, bueno, ustedes ya la presentó Florencia Donadío, que es la presidenta de nuestra comisión. Josefina es presidenta de jóvenes de la provincia y ella también siempre presenta todo tipo de proyectos sobre este tema, sobre esta temática, perdón. Y la verdad que estamos muy, muy contentos que hayan participado. Voy a pasar a leer las preguntas, si les parece, ¿sí? Bueno, Diana Gómez consultaba, ¿qué hacer ante la violencia política en caso de la negación de tomarle la denuncia a la víctima? Esto con respecto al tema de las modalidades, ¿no? Ahí tendría que contestar la responsable del instituto, que también es diputada, la doctora Débora Galán. Perdón, estaba haciéndole videos a ustedes. Re cholula. Sí, ya te vimos cuando con el teléfono pasabas. Pero quédate tranquila que después, Orgullosísima, aparte. obviamente, es un hermoso equipo de trabajo el que tenemos en el colegio de Moreno General Rodríguez. La verdad que si quiero extender las felicitaciones tuyas, Hernán, hacia Sonia, hacia Josefina, que también es una representante importantísima en Colproba. Bueno, el trabajo de la comisión de jóvenes, la verdad que tienen todo mi apoyo siempre. ¿Me repetís la pregunta? Porque estaba filmando, ¿Cómo no? de verdad. ¿Cómo no? ¿Qué hacer ante la violencia política en caso de la negación de tomarle la denuncia a la víctima? Es una pregunta de Diana Gómez. Bueno, yo estaba revisando hoy los datos que estamos sistematizando para presentar a fin de mes con nuestra organización Matices. Hemos creado hace 3 años un observatorio de violencia de género. Y no nos han llegado situaciones de violencia política. La realidad es que pocas veces se denuncia, con una denuncia formal como conocemos, como las compañeras han presentado con esto de, bueno, acercarse a la comisaría y que nos tomen la denuncia. La realidad es que la denuncia que hay es un formulario, y si hay colegas que ya han acompañado víctimas en estas situaciones, van a ver que el formulario también se basa en la protección de la violencia familiar, de la 12.569, con lo cual no hay una denuncia, digamos,
digamos, estructurada como tenemos para la violencia familiar o la violencia de género. Tenemos que trabajar fuertemente, la verdad que fue un avance muy grande, como contaba Josefina, en la modificación de la 26485 el año pasado con la incorporación de la violencia política, bueno, fue un paso muy importante. Creo que la pandemia nos suspendió un montón de tareas que teníamos, ¿no? Ahora la tarea que tenemos que hacer es concientizar a las compañeras que cumplen funciones políticas de que se animen a denunciar. Sucede que hay una cosa, como decía Sonia, yo ocupo un cargo legislativo en la provincia. Entonces tengo experiencia primero en vivir situaciones de violencia machista y violencia política. Y segundo, en ver cuando una compañera hace una denuncia en el partido político, sin formulario, sin ir a la fiscalía, sin ir a ningún lado, sino que hacer visible la situación. Hay consecuencias, hay represalias. Entonces tenemos que trabajar todavía en generar mecanismos de protección para este tipo de violencia, que no los hay. La realidad es que los mecanismos de protección, los sistemas de protección que tenemos con la 26485 amparan un montón de situaciones, pero ¿qué medida cautelar tengo yo para cuando una mujer hace una denuncia por violencia política? Un cese en la violencia, un cese de hostigamiento, denuncio amenazas, ¿no? Que es lo más común. El delito asociado a la violencia política son las amenazas. Tenemos compañeras que han recibido amenazas de muerte y se tienen que retirar de la política. Es un tipo de violencia machista, la violencia política, muy crítico, sensible, que nos atraviesa a todas. La realidad es que pocas compañeras no han sufrido violencia política en algún trayecto de su militancia. Entonces nos tenemos que dar el trabajo, la realidad es que nos tenemos que dar el trabajo para generar un mecanismo de protección. Por ahora el mecanismo de protección que tenemos es lo que llamamos las feministas la sororidad. Porque hay pactos machistas que entre varones no sucede esto, ¿no? Los varones tienen, el mecanismo de protección entre ellos es el pacto machista, el pacto entre caballeros. Bueno, las mujeres nos hemos dado el trabajo de la hermandad, nosotras siempre más suaves, siempre, ¿no? La hermandad, la sororidad, pero lo tenemos que seguir trabajando. Pero no solamente tenemos que tener esa herramienta de, desahogarnos con una compañera, hacernos más fuerte, abroquelarnos, empoderarnos. Creo que la justicia, los sistemas de protección tienen que amparar también a las compañeras que deciden denunciar y tomar la decisión de seguir militando y de seguir ocupando espacios de poder. Es difícil, pero bueno, justo me hicieron esa pregunta que estoy tan atravesada con ese tema. No, porque encima para colmo, viste que sucede que tenemos una ley que es muy bonita, pero si no hay forma de implementarla es como si nada, ¿viste? Es no sé, ¿viste? Es horrible, la verdad, que tengan que padecer este tipo de situaciones. Pero bueno, por lo menos ya sobre es todo visible, que si ya tenés que... Sí. Está contemplada en la ley. Lo que tenemos que hacer es empezar a visibilizar qué delitos están asociados. Yo a veces en otro tipo de charlas lo que hacemos visibles son los delitos asociados a las violencias machistas o las violencias por motivos o razones de género. Como hacemos visible, qué sé yo, en el caso de la violencia doméstica, el aborto, la privación ilegal de la libertad, los abusos sexuales gravemente ultrajantes, ese tipo de delitos no se denuncian por lo general. Una va a denunciar amenazas, lesiones, pero esos tipos de delitos es como que, me está secuestrando mi marido, mi pareja, es como que lo naturalizamos, ¿no? Y en la política naturalizamos que nos maltraten, que nos impidan por ejemplo, qué sé yo, pedir un lugar en una lista. Ejemplos, ¿no? Pero visibilizándolo y charlándolo en este tipo de espacios y también tomando
decisiones políticas también, esto tiene que ver con voluntad, de generar un mecanismo de protección. Pero bueno, creo que si no las mujeres no lo vamos a poder revertir. No, y quería sumar a lo que ella dice, que además del tipo de violencia política, también pasa mucho en lo que tiene que ver con las cuestiones laborales. Estos últimos días he recibido muchísimas consultas de diferentes municipios de acosos laborales, que también, viste, te preguntan, ¿y cómo denuncio? ¿Y dónde denuncio? ¿Y dónde voy? ¿Y cómo hago? ¿Y dónde entra? Porque, como bien dijo Débora, tenemos un formulario hecho para la violencia doméstica que no encaja en otras modalidades de la violencia que tenemos en la 26485. Entonces, cuando vas a denunciar, tampoco saben, ¿y dónde va? ¿Al juzgado de familia? ¿Al civil? ¿Al laboral? Bueno, eso también es algo que tenemos que trabajar y que es muy importante de lo que dijo Débora, que son las redes de contención. En estos casos es fundamental preguntarle a la persona que se va a patrocinar si tiene allegadas, personas cercanas, amigas, compañeras, una organización, el barrio, a veces se relaciona con alguien del barrio. Bueno, esos datos son muy importantes. Perdón, y quería decir eso lo de laboral, porque esta semana me sorprendió eso de que varios municipios eran todas cuestiones de acoso que no están visibilizados o no hay... Bueno, ahí hay que Está trabajar en los perfecto. protocolos de actuación con respecto a la violencia de género en el ámbito laboral. El municipio de Monero lo aprobamos el año pasado, un protocolo. Lo que hay que trabajar fuertemente es en difundirlo más. El protocolo te habilita a, a desandar eso que vos traes, Josefina, de no saber a dónde ir. Bueno, el protocolo te ordena y sobre todo sanciona. Yo, la verdad que soy partidaria de lo sancionatorio. Hay compañeras que, bueno, hablan de quizás empezar a erradicar el punitivismo, ¿no? Pero yo creo que es lo socioeducativo y la sanción, porque si no, no se registra, o por lo menos en los varones o en las personas que tienen una conducta machista muy arraigada, no se registra que eso está mal. Y por lo general tenemos leyes que sancionan cuando hacemos algo que está mal, que está prohibido hacer. Entonces, bueno, yo soy partidaria de eso. Pero hay protocolos que no contemplan la sanción, porque en los municipios tenemos también, bueno, la legislación que, de los empleados municipales y, bueno, los convenios colectivos. Entonces, es como medio un chino poder adaptar un protocolo de actuación, y así nos costó un montón sacarlo, pero creo que los municipios tienen que empezar todos a ponerse al día y trabajar en un protocolo de actuación. Perfecto, muchísimas gracias por la respuesta, Débora. Bueno, acá creo que es una pregunta directamente dirigida, no sé si la quieren contestar o Sonia o Josefina, o directamente la comisaria. Natalia consulta, ¿qué se puede hacer cuando en la comisaría no vuelcan el relato de la denunciante en detalle y le faltan datos relevantes? Justamente ayer me llamó una persona que no es de acá de este departamento judicial, pero que me decía que le habían tomado la denuncia, pero que faltaban verdaderamente los datos importantes, digamos que serían los datos, digamos, que le darían los argumentos suficientes al juez o jueza para poder directamente trabar una medida. No sé si quiere, ¿cuál de las tres quiere responder la pregunta? Marcela, si querés contestar, estás muteada ahí. Ahí está, ya habilité el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos. Sonia, me trajiste a trabajar. Sí, por supuesto. Las 24 horas trabajamos permanentemente. Le agradecemos muchísimo por la participación. Gracias, gracias. Bueno, para eso es indispensable, por supuesto, la derivación a los equipos interdisciplinarios de la Dirección de Género y las organizaciones que trabajan, que la mayoría tienen equipos interdisciplinarios. También el juzgado tiene el Centro de Atención a la Víctima, van a asesorar, van a hacer una escucha más amplia. En realidad, la Comisaría de la Mujer también tiene un equipo interdisciplinario que posteriormente a la recepción de la denuncia puede hacer una escucha un poco más exhaustiva, más minuciosa y más detallada, y puede dar un informe con una graduación de la peligrosidad de la situación.
y puede sugerir al oficial poder hacer un llamado telefónico en lo urgente para pedir una medida cautelar urgente y acelerar el trámite, que si no tuviéramos esta escucha, quedaría un poco más dilatada la resolución para el hecho. Por eso es indispensable los equipos interdisciplinarios, para que puedan acompañar la tarea del personal policial, que muchas veces en la tarea, si ustedes pasan por la comisaría de la mujer, que es la que más situaciones de violencia toma, tiene gente en la vereda, hoy con la pandemia peor, tiene muchísimo trabajo. También el tema institucional no apoya, porque la verdad es que está teniendo trabajo como cualquier comisaría y tiene quizás una tercera parte de cantidad de personal policial. Eso también es parte de lo que nos sucede institucionalmente, ¿no? Que seguimos en la lucha. Tenemos una comisaría de la mujer, muchas de seguridad, bueno, ni hablar, esto ya creo que es moneda corriente, pero digo, los equipos interdisciplinarios es indispensable. Ahora puntualmente la Comisaría de la Mujer de Moreno tiene un solo profesional trabajando. Con el tema de COVID se afectó muchísimo esta única profesional que tenía, así que esto vamos para atrás. Funcionalmente mi trabajo hoy, antes era una coordinación únicamente de comisarías de la mujer. Desde el mes de mayo se hizo una reestructuración en la policía, en la que la Comisaría de la Mujer quedó fusionada con el resto de las dependencias y pasó a depender de una misma autoridad. Antes dependían de políticas de género del ministerio, ahora dependen del área de seguridad. Y la función nuestra, yo soy coordinadora zonal, ahora es supervisar en todas las dependencias de seguridad y género el trabajo que se realiza con las situaciones que nos ingresan de violencia. Los equipos interdisciplinarios vamos mal, tenemos esa sola, y ahora se están incorporando profesionales que van a quedar bajo la responsabilidad de las coordinaciones para poder desde policía abordar, porque nosotros, si bien teníamos en Comisaría de la Mujer el equipo interdisciplinario, siempre utilizábamos, el equipo solo hacía una primera escucha, si se podía hacer algún informe para soportar la denuncia, digo soportar para fortalecer, ¿no?, la denuncia y conseguir medida cautelar, bien. Pero no obstante ello se hacía una derivación a la Dirección de Género, Dirección de Niñez, Desarrollo Social, según la situación que se estuviera escuchando, ¿no?, hacíamos la derivación. Pero ahora vamos a ver si podemos fortalecer desde las coordinaciones, tener un buen equipo y ya abordar integralmente desde las coordinaciones de esta situación. No obstante, después se haga la derivación para una continuidad de la situación. Pero bueno, estuvimos un poco complicados sin profesionales, estamos pasando unos meses raros. Es que se comprende que obviamente están haciendo una tarea que es, como decía usted, es una sola comisaría de la mujer para no sé cuántos cientos de miles de habitantes. Sí. La verdad que es titánica. Yo creo que eso debe también ministerialmente organizarse según la cantidad de pobladores y según la cantidad de trabajo que tiene cada comisaría, debería ser el personal que se tiene. Totalmente. En Matanza, por ejemplo, hace unos años había una sola comisaría para el partido de Matanza. Ahora tienen 3, pero esto se fue gestionando, ¿no? Acá en Moreno creo que tendría que pasar algo similar, lo mismo que con los juzgados de familia, porque por más que pongamos 5, 10 comisarías de la mujer, si tenemos 3 juzgados de familia, vamos a estar trabados en otro espacio. Los profesionales y los juzgados, que son los que nos dan las verdaderas resoluciones, tienen que estar nutridos de otra manera. Los juzgados de familia, yo cuando vine acá, yo vengo a trabajar en Morón, 2 juzgados de familia había. Este año creo que incorporamos el tercero. Es mucha demanda. Ahora con el tema de las medidas sin voce tenemos cientos de medidas que cómo las cubrimos también. Siempre estamos ligados al tema recursos, por supuesto. Por supuesto que estamos ligados al tema recursos. Pero bueno, nuestra parte es tratar de llegar a una buena escucha que nos permita determinar una gravedad y poder estar encima de esa situación y cubrir y cuidar a la persona que está acercándose a las instituciones para pedir ayuda. Esto es lo indispensable hoy, más allá de que nos falten recursos, más allá de todo, porque
en realidad nosotros desde comisaría podemos utilizar no solo las instituciones que vienen desde la municipalidad, también organizaciones que tienen profesionales, que nos puedan sostener la denuncia y hacer un buen informe para darle la herramienta a la justicia y que pueda determinar una medida lo más urgente posible. Esta es la idea, ¿no? No sé si está más o menos cubierto el tema de... No, está más que respondida. Sí. Sí. Quería agregar también, porque hay una preguntita por ahí de Nati Bonetti, respecto a las pulseras. Lo que tenemos son los pulsadores antipánicos, que también es importante pedirlos. No sé si lo expusimos, Josefina. Entre las medidas cautelares también, cuando uno advierte que amerita el pulsador, también es importante solicitarlo al juzgado. En cuanto al botón, puedo sumar. Sí, por favor. Sí, el botón, no necesitamos tener medida cautelar para que sea activado de la municipalidad. Ya cuando la municipalidad hace una escucha y está determinando una gravedad de la situación, puede activar el botón sin ningún tipo de manera preventiva. Eso es bárbaro, porque esperar a la medida judicial y demás, por ahí nos llevaría un poquito más de tiempo. En cambio, así hacemos denuncia. Una primera escucha amplia con la dirección de género y ya se puede activar el botón y luego, bueno, que venga la medida, que la medida lo que sí nos va a permitir es que si el hombre, bueno, en principio tiene que ser notificado, pero si el hombre vuelve a acercarse a la víctima ya podemos lograr una aprehensión y sacamos el riesgo en lo inmediato, ¿no? de la vida de la persona. También, perdón. Sí. Perdón. Sí. No, quería sumar que en los casos también, bueno, donde haya una dificultad, o sea, porque por ahí puede ser, como dijo la comisaria, que esté la comisaría repleta de mujeres que van a denunciar, y eso también podemos hacer la denuncia en la fiscalía, podemos presentar nosotras como abogada o abogados la demanda en receptoría, o sea, hay otros canales y vías para también poder hacer las presentaciones. Y cuando no está incorporado en la denuncia todo el relato completo, que era otra de las preguntas, nosotros como abogados también podemos ampliar en los juzgados los relatos de los hechos cuando no está... El tema es que la complicación, Josefina, es que en la ley de honorarios te regulan, por una violencia, 20 IUs. ¿Y quién te va a pagar 20 IUs? Y además hay que pagar los gastos de inicio. Es como que también el acceso a la justicia está perfecto, pero en la práctica después... Y bueno, y está fantástico lo que contaba la comisaria, porque verdaderamente nosotros que somos del palo conocemos hasta ahí los pormenores, digamos, pero hay mucha gente que directamente se queja y la verdad que desconoce toda esta situación, porque una sola comisaría de la mujer para 750.000 habitantes, creo, si no me estoy quedando corto, en Moreno, la verdad que es muy poco, entonces es como una complicación y bueno, si bien desde el Instituto de Género y bueno, articulado con otros, con otras agrupaciones, agrupaciones no, siempre me sale agrupaciones, pero no son agrupaciones. Organizaciones. Sí, bueno, ¿cómo? Organizaciones. Organizaciones, agrupaciones no, organizaciones, están laburando y la verdad es que en muchos de los casos es también ad honorem, o sea que es mucho el trabajo, verdaderamente, es complicada la situación y sobre todo cuando tenemos una ley de honorarios que en cuestiones está bien, yo creo que algunas mujeres u otras personas, digamos, puedan pagar esos 20 IUs y además los gastos de inicio para poder interponer la denuncia, pero en muchos casos directamente la mujer no tiene ni siquiera igual si te regulan los plata 20, para poder avísame, pagar porque a mí nunca me regularon, pero si te regulan 20, avísame. Pero eso es lo que dice la ley, y vos imaginate que en la mayoría de los casos cuando nos reuníamos con las mesas, ni siquiera tenían plata las mujeres para poder trasladarse hasta el centro médico forense. Por eso los centros de acceso a la justicia tienen los CAJ en Moreno también, y nosotros desde el cuerpo presentamos un proyecto de federalización donde uno de los próximos lugares donde tenemos la voluntad y esperemos que pronto esté el presupuesto es Moreno. Sería la idea, es extender el patrocinio gratuito en Moreno. Les cuento la primicia. La noticia, buenísimo, buenísimo. Es una muy buena noticia porque también nosotros desde el consultorio era increíble el trabajo que hacíamos y lo que teníamos que hacer era derivar en su mayoría a la defensoría. Bueno, continuamos con las preguntas.
porque si no es un tema súper importante y la verdad es que, bueno, que necesitamos saber todo este tipo de cuestiones. Muchas gracias, comisaria, por comentar esta situación, ¿sí? Había una consulta que también había hecho Natalia, que creo que la había respondido Josefina, que preguntaba sobre, en contexto de pandemia, ¿es viable la notificación al agresor mediante WhatsApp? Creo que vos hablaste algo sobre una resolución, Josefina, si lo podrás repetir a eso para que quede... Sí, la resolución 1520 habla de flexibilizar justamente las notificaciones en pandemia y es posible la notificación por WhatsApp. Perfecto, buenísimo. Eso lo tenemos que tener en cuenta porque es una información súper útil. Después, Gabriela Rochen pregunta, lo de la licencia... No, perdón. ¿Dónde se encuentran los organismos de apoyo a la víctima? Bueno, ya lo había respondido Sonia con su diapositiva. Se dice diapositiva porque yo quedé en el siglo pasado, pareciera, ¿no? Pero prefiero decir eso a Filmina, ¿vieron? Bueno, después Sara, que se tuvo que retirar, bueno, comentaba sobre el tema de la licencia de conducir, que era una excelente idea para replicarla en todo el país, con respecto al tema de que, bueno, si tienen alguna denuncia o alguna medida cautelar vigente, que les sea imposible o restringir digamos, el poder acceder a la renovación de la licencia de conducir. Después, Nati consultaba nuevamente, ¿hay tobilleras electrónicas disponibles en el distrito? Creo que lo había comentado Sonia con respecto al tema del botón antipánico. No es lo mismo, perdón, ¿Cómo es no es lo mismo el botón Sí. que la tobillera. La tobillera No. Sí. son los dispositivos duales que no son muy utilizados. De hecho, nosotros de la subsecretaría estuvimos haciendo un relevamiento a nivel nacional y son muy pocos los dispositivos duales que son utilizados, como que los juzgados desconocen cómo se aplican y cómo se utilizan y no lo solicitan o no lo piden y están disponibles y acá en la provincia de Buenos Aires lo tiene el Ministerio de Mujeres, así que es importante que nosotros también lo solicitemos a los dispositivos duales y se otorguen. Claro, Perdón, lo que pasa, sí, No. lo que pasa es que con la gestión anterior habían bajado a algunos municipios. Moreno no fue el elegido, no sé por qué. Bueno, el tema es que ahora es importante entonces esto, Josefina, que si el Ministerio de Mujeres de la provincia te puede proveer, está bueno entonces solicitarlas. Esa es la verdad es que es una buena noticia. Perfecto. Y con respecto al tema de los botones antipánicos, que es un medio totalmente distinto al de las tobilleras, como dijo Josefina, también se pueden solicitar en los escritos o directamente en la denuncia, Sonia. Sí, pero está bueno también como explicó. Del juzgado se oficia directamente a Secretaría de Seguridad. Sí, ingresa por la Subsecretaría de Acceso a la Justicia y la de la Secretaría de Seguridad, sí, generalmente ingresan por cualquiera de los dos correos electrónicos, pero también está importante esto de que contó Marcela, de que también pueden ingresar directamente ahí con la solicitud del municipio. Sonia. Perfecto. Sí. Pero el tema de la pulsera dual es diferente. La solicitud del juzgado no es una alternativa u otra, no es lo mismo. No, para nada. Es totalmente diferente, sí. Eso es importante también dejar en claro acá. Yo estoy hablando de los pulsadores, que es lo que estamos nosotros ahora teniendo ahí en Moreno, porque las pulseras de los dispositivos duales no los pedíamos directamente, nos estaban pidiendo en las intervenciones. Son más complejos también, son más complejos. La utilización, la colocación, tenés que tener una persona determinada 24 horas que sea el exclusivo para la colocación del sistema. También lo controla el servicio penitenciario, en cambio el botón antipánico lo controla la municipalidad, lo tenemos más cerca, es más ágil, se aplica en 1 minuto, tiene otras cosas que son... Si bien es un dispositivo que todo es válido para cuidar la vida de las personas, tiene otras contraposiciones. Por supuesto va puesto en ambas partes, se pone en el agresor y muchas veces el botón se coloca puntualmente porque no tenemos al agresor, porque a veces está evadido y lo tenemos que andar buscando por ahí.
entonces la pulsera no nos serviría. Así que bueno, todo sirve para lo que es cuidar la vida, pero tiene otras contraposiciones que no... Es mejor el botón. Para lo que yo he aprendido, por lo menos es mejor el botón. Mucho más práctico. Claro. Muchas gracias por el aporte. Otra, bueno, Sara preguntaba, que lo respondiste, Sonia, si se pueden unificar las causas, acumular. Ya directamente en el primer escrito se pueden solicitar todas las medidas y todas las, digamos, los temas a resolver en cuestiones, digamos, relativas a cuidado personal, alimentos y demás. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Quería hacer una consulta. Sí. Una consulta quería hacer. Yo he hablado con algún fiscal que me dijo que mejor era hacer diferentes denuncias, porque muchas veces vamos a tener distintos delitos y que era conveniente hacer distintas denuncias por los distintos hechos. Vos decís, Sonia, que sería mejor en una misma causa o distintas denuncias de distintos hechos y acumular, que sería... No. Claro, no, lo que pasa es que estábamos hablando del tema de violencia familiar, de la 12.569, ¿viste? Que es en el fuero de familia. Quizás te ha dicho eso porque si es un fiscal, obviamente que para que se le vayan acumulando y tenga más antecedentes, y por ese motivo haya dicho que sí o sí tiene que, si hay un nuevo hecho y con otro delito, obviamente que tiene otro número de investigación penal preparatoria. Entonces, por eso es el fuero penal. Nosotros lo que decíamos es siempre, que también me había manifestado la gente del juzgado, es que siempre ir volcando los informes de la situación actual y todos los cambios que se producen en el proceso en el mismo número de expediente, para que no queden después dispersos. Eso, pero son dos fueros distintos. Claro, y sobre todo porque el artículo 7 de la 12.569 es quien habilita, digamos, tanto al profesional o a quien esté yendo a hacer la denuncia a poder solicitarlos, ¿sí? Que en algunos casos hay jueces o juezas que directamente, por más que uno pida los alimentos provisorios, no te los otorgan, cosa que sería complicado porque lo dice la ley, así que bueno. Florencia pregunta, ¿por qué tardan tanto en citarlas? También tardan muchísimo para notificar a la otra parte si hay medida cautelar. ¿Querés, digamos, ahondar en la pregunta, Flor? ¿O... ¿Puedo hacer una intervención cortita con esa pregunta? Sí, bueno. Porque los 3 juzgados de familia de Moreno y General Rodríguez tienen en este momento en pandemia aproximadamente entre 800 y 900 causas al mes. Sí. Por este motivo. No, es lo mismo que estábamos Además hablando. de todas las Es lo que demás, estábamos hablando con... de divorcio, Sí. que no entra en la esfera violencia familiar y género. Yo por eso cuando dijo Josefina, perdóname, cuando dijo Josefina, vamos a tener en Moreno, dije, buenísimo. En 2019 tuvimos casi 19.000 causas por violencia familiar. Y este año todavía no tenemos las cifras, pero bueno, hagan la cuenta, 850 más o menos por mes, por juzgado. Es una locura, no se llega a cubrir absolutamente nada de lo que necesitamos. O sea, están con la urgencia de la urgencia de la urgencia, y en algún momento algo falla, y eso es lo que no queremos, eso es lo que queremos evitar. 10 femicidios tenemos en Moreno, y un intento, y una tentativa. Por eso cuando hicimos el proyecto de federalización de la política pública, que bueno, ahora estaba por el tema de la deuda y todo, estaba frenado la federalización, cuando pensamos las etapas, justamente Moreno es una de la provincia de Buenos Aires con mayor número de denuncias, y por eso es que se incorporó, bueno, Moreno, La Matanza, Lomas, son todos los lugares, los puntos más caldentes de la provincia de Buenos Aires. Sí, totalmente. Y eso venía a colación a lo que decía la comisaria, que obviamente faltan recursos, y sobre todo trabajando en pandemia. A mí me ha pasado que he hecho consultas de determinados expedientes de familia a través de la MEP a las 10 o 11 de la mañana, y me han contestado a las 10:30, 11 de la noche los mails. Es como que
también están laburando con muy pocos recursos. Está bien que uno a veces se enoja porque quiere respuestas inmediatas, pero también hay que entender que, bueno, que verdaderamente necesitamos más juzgados en nuestro departamento judicial. Hay que exigirle a Analía la Suprema Noguera, Corte. Y eso hace Colproba. Si hay colegas conectados y conectadas, eso hace Colproba. Y eso, por ejemplo, en nuestro departamento judicial, hace casi 2 años presentamos un proyecto de ampliación del departamento donde teníamos contemplados 6 juzgados de familia. Bueno, ya vamos por el tercero y faltan 3 más que estamos impulsando en la Cámara. Había quedado trabado en mapa judicial, lo destrabamos a principio de año y bueno, es algo que también desde el Consejo de la Magistratura, ahora que tengo la oportunidad de empezar a meterme en esos ámbitos donde se concentra el poder, sí, y el poder patriarcal, bueno, vamos tejiendo redes y relaciones para hacer un poquito de fuerza y que nuestro departamento judicial se termine de independizar, porque tenemos la presión de Jurassic Park, no sé, perdón si hay alguien de Mercedes, pero que no nos quiere largar todavía, ¿no? Entiendo que hay un montón de situaciones donde, bueno, se van a ver, se ven afectados y afectadas, pero bueno, necesitamos más recursos y uno de esos es esto, de todos los juzgados que hacen falta, las cámaras que necesitamos y los cargos que todavía faltan por cubrir, que en eso estamos también en el Consejo de la Magistratura peleando. Pero bueno, sepan que no es que nos vamos a dejar así como, bueno, que venga todo cuando venga. Sí, bueno, no, yo pero incluso voy tratando de pelear. Incluso, Débora, cuando vos no eras diputada, que estabas directamente desde el instituto como directora, también hemos laburado proyectos para poder crear secretarías o solicitar la creación de otros juzgados con perspectiva de género y demás. Así que obviamente que eso sabemos que estás laburando a full y sobre todo por nuestro departamento judicial, y eso te lo súper agradecemos todos. Bueno, acá Jessica Brigandi comenta, dice, tener en cuenta si la persona convive con el agresor y se pide el perimetral, pedir exclusión de hogar. Ha pasado que dan solo perimetral y notifican al agresor estando en el domicilio con la familia. Tremendo. Después, sí, Moni, eso es muy importante lo que aportó Jessie, porque realmente sucede, por ahí pasa que no se dan cuenta y van y notifican estando. Eso ha sucedido en varias situaciones. Es gravísimo porque ahí sí que aumenta el riesgo, ¿no? Totalmente. El riesgo de femicidio encima, viste que, claro, imagínate que llega la notificación. No, tremendo. Pero bueno, eso también tiene que ver más que nada con quien está despachando también. Es tremendo. Después Moni comenta, dice, tenemos una gran preocupación por no realizar las notificaciones a los varones violentos. Se realizan los reclamos pertinentes y por lo general recibimos excusas en las mayorías de las veces. Sí, y sobre todo ahora con el tema de la pandemia, tremendo. Josefina Sanen, dice, redes de contención en estos casos son esenciales, a colación de lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Analía Noguera nuevamente comenta, dice, tendría que ser obligatorio aprobar una formación tipo ley Micaela para cubrir cargos públicos. Eso también, otro punto a considerar qué está pasando con las personas que ocupan determinados cargos que no tienen perspectiva de género. Es como, bueno, ahí ya tenemos, junto con Moni, Sonia y Débora, tenemos una situación ahí bastante complicada, pero no directamente desde un organismo, sino desde otro profesional. ¿Sí? Una mujer utilizando términos como que una chica ha sido abusada y que es ninfómana, es como que terrible. Entonces, habría que ir y empezar a incluir ese tipo de temas, no solamente en lo que serían, digamos, estos grupos y charlas profesionales, sino también dentro de las universidades. Es como para poder cambiar, ¿no? La mirada y la cabeza no solamente de los varones, sino también de algunas mujeres que también tienen conductas machistas que son bastante jodidas, complicadas.
Diana Gómez pregunta, dice, en el caso de que la mujer no presente signos de violencia y no se le quiera tomar la denuncia, ¿cómo se procede? O sea, convengamos igualmente que la denuncia se toma igual, ¿no? Se debe tomar igual, más allá de que no constate que tiene golpes. O sea, sí o sí tienen que tomarle la denuncia. ¿Ustedes quieren agregar algo, chicas? Comisaria. Sí. Todas las comisarías deben tomar la denuncia. Esa es mi función. Yo tengo que ver que cada comisaría la tome. Antes estábamos, como lo comenté hoy, supervisando más lo que son las comisarías de la mujer. Hoy todo el área de género tiene que ver con mi responsabilidad. Entonces yo tengo que enterarme de cualquier circunstancia de estas que ocurra para poder hablar con el jefe. Les cuento que los jefes de las comisarías de Moreno se cambian cada 3 minutos. Es un lío con el tema de los titulares. Esto no me permite a mí por ahí tratar de llevar herramientas y que puedan ser bajadas al personal. No terminamos de hablar con los titulares cuando ya me los cambiaron de nuevo. Pero la intención es que nosotros podamos bajar lineamientos de trabajo con perspectiva de género para todas las comisarías. Y esta es mi función, puntualmente, esta. Y que no nos pase, como decía hoy Josefina, que tomen una denuncia y no pidan en una denuncia la medida cautelar. Entonces, cuando llegan esas situaciones a mí, yo trato de corregirlas y subsanar estas cuestiones desde esa dependencia o desde otra dependencia, porque todos somos personal policial y lo importante es que la persona pueda recibir su medida cautelar, como sea, sí. Agilizar y acelerar esta falla que se dio en alguna de las dependencias. Sí, de todas formas, me gustaría aclarar que no me refería a ustedes y tampoco me refería, digamos, directamente a los juzgados de familia, sino directamente a juzgados de otros fueros, que parecería como que ven en la mujer algo, de víctima se empieza a convertir en victimaria. Es como que habría que tener ahí un parámetro como para analizar la situación y, bueno, y directamente exigirles la capacitación de la ley Micaela, porque parecería que no la estarían haciendo o no lo hicieron. Me hice cargo, parece. No, por favor. Nosotros nos quería agregar, hacemos de todo. Quería agregar, obviamente, que en el trámite de la denuncia, por ahí decía, ¿qué se hace cuando, bueno, está la violencia, la denuncia, perdón, por violencia institucional, también para poder interponer, eso se puede interponer directamente por el link o bien directamente que vaya a la Fiscalía General, ¿sí? Que es la que está por encima de todo el resto de fiscalías, que donde uno puede llegar a presentar una denuncia por violencia institucional, ¿no? Sí. Le vamos a pedir disculpas a Claudia, que nos vamos a extender unos minutitos, ya vamos dando por finalizada la charla. Analía Noguera consulta, ¿hay algún dato o estudio de estadísticas de varones víctimas por violencia? ¿Hay denuncias hechas por varones? Calculamos que sí. Sí, claro que sí, pero es mínima, como yo decía. Sí. Según nuestro observatorio, perdón que intervenga, en nuestro observatorio Diana Barrio Nuevo, nosotras nos basamos en la atención que realizamos en el centro de atención. Tenemos todos los años entre un 10 y un 15% de las personas que vienen a atenderse. Este año no tuvimos ningún varón víctima. Este año fueron todas mujeres en situación de violencia por razones de género y lo que nosotras llamamos violencia cruzada, que eso es para otro Zoom. Pero varones víctimas, nosotras, por ejemplo, no tuvimos. Sucede algo con los varones, que también les afecta la violencia machista y está el temor o la vergüenza, el prurito de ir a denunciar de que que están siendo violentados y bueno, eso les impide, digamos, este estereotipo que contaba Josefina al principio, bueno, esos estereotipos negativos
hace que no se animen. Y también, bueno, en varones víctimas que hemos tenido otros años, nos han relatado que en las comisarías, bueno, lo común es, dale, ¿por qué no la caga palo? Es tu mujer, disciplinala, o comentarios así, ¿no? Eso sucede, quizás tendríamos un poco más si se animaran, pero de la experiencia de otros observatorios o de otros lugares donde atienden o acompañan varones, siempre son un porcentaje bajo. Si me permiten, yo desde el colegio les puedo contar que a veces tengo hombres que vienen buscando ayuda porque les pasa también que los excluyen del hogar y le quedan las herramientas de trabajo en el hogar y después no tienen sus recursos para poder trabajar. No son muchos, son pocos, pero uno por mes te diría que cae en el colegio preguntando. Sí. Y con respecto a esto, después tenemos la situación donde ingresan por la consulta o el acompañamiento, donde el discurso, en el discurso ellos son víctimas. De hecho, estamos haciendo una atención que nos deriva una colega. Pero después, en el discurso, en el acompañamiento, el equipo especializado en masculinidades y en este dispositivo socioeducativo empieza a, como están especializadas, a darse cuenta que en realidad no es víctima, sino todo lo contrario. Pero bueno, esto es un trabajo que lleva mucho tiempo, ¿sí? Muchas gracias. Vivian Corredera dice, bueno, esto es un mismo para las expositoras. Soy profesional PCI, trabajo con perspectiva de género, pero el consultorio es un ámbito muy solitario y me resultó muy claro todo lo expuesto. Me sirve para acompañar a las personas que padecen violencia familiar y poder guiar y sugerir dónde poder acercarse para asesoramiento o denuncias. Gracias por dar herramientas concretas, muy claro. Esto es divino, este mensaje. Bueno, Gaby Rochen pregunta, en ese caso que se pide, bueno, no es muy clara la pregunta. Mil disculpas que no se entiende la pregunta. Sonia, bueno, ahí le respondió. Yo le había contestado ya a Gaby Rochen acerca de la denuncia por violencia institucional, que sería. Perfecto. Después Moni dice, bueno, darle más importancia a la violencia simbólica, también al delito cibernético, súper importante. Y bueno, Adriana Sassi dice, también es difícil que le tomen las denuncias y no prosperan esas causas. Karen Machaca es el último mensaje y ya vamos terminando. Dice, trabajo en el servicio local de Merlo y estudio abogacía en la Universidad de Morón. Justamente estoy haciendo un trabajo práctico sobre perspectiva de género, así que me ayudó mucho esta charla. Gracias. Bueno, chicas, les agradezco muchísimo, muchísimas gracias también a Debo que se sumó al debate y a la charla. Muchas gracias a todas por participar y bueno, también a las que por un tema de tiempo se tuvieron que retirar. Esta charla va a estar siendo subida a la página del colegio y también al canal de YouTube. Así que, bueno, les agradezco muchísimo, pero mucho. Y bueno, también agradecer a los otros institutos que participaron junto a la Comisión de la Abogacía Joven y que, bueno, los quiero nombrar. Instituto de Derecho de la Mujer, Género y Diversidad y al Instituto de Responsabilidad Penal Juvenil. Perfecto. Que es codirectora Sonia. Y lo último para decirle, que también va a quedar grabado, es que el mes que viene, el 25 de noviembre, vamos a empezar un curso de iniciación profesional en Derecho Penal, que va a ser totalmente gratuito, ¿sí? Así que si pueden correr la voz, le vamos a agradecer, ¿sí? Les mando un saludo a todas. Gracias a todas por la participación. Bueno, gracias. Un beso grande, Gracias. chicas.